Imagínate por un momento vivir en el campo, rodeado de aire puro, y tener cultivos y animales de granja sin el ruido de las grandes ciudades y mucho menos con la contaminación que cada vez aumenta y enferma a las personas. La primera sensación que se nos viene a la cabeza es una paz y tranquilidad que solo esos lugares te pueden dar. Pues, como dicen, no todo lo que brilla es oro, y en el campo como en otros lugares también tiene sus peligros, solo que un tanto distintos. En videos anteriores comenté que mientras más alejado del mundo moderno te encuentres, más mágica y mística se vuelve la zona. En estos sitios existen leyendas de seres incomprensibles que viven en comunión con la naturaleza, no profanada por nuestra tecnología. Pero estos seres no siempre son benignos, y algunos de ellos se sirven del ser humano con misteriosos propósitos. En este relato te contaré sobre el Cariciri. Las primeras historias que hablan de este ser se remontan a la época precolonial, allá en los tiempos de los incas. Su nombre significa chupador de grasa, y como reza su nombre, se dedicaba a quitarle toda la grasa del cuerpo a sus víctimas, hasta dejarlas sin vida. La manera como lo hacía tiene varias versiones. Algunos cuentan que se acercaba a sus víctimas transformado en un ser indefenso como un perro, un cuy u otro animal común de la zona. Una vez cerca del desdichado, haciendo uso de sus poderes, lo dormía profundamente, para que así, y completamente a su merced, este ente le quitaría la grasa del cuerpo a través de un corte muy fino y preciso. Al pasar de los años, y ya conquistado el imperio inca por los españoles, los relatos fueron cambiando. Ahora, este ser tomaba la forma de un monje encapuchado que deambulaba por senderos poco transitados, acechando a sus víctimas, atrayéndolas para luego adormitarlas hasta el sueño mortal. Hoy en día, y a pesar de que muchos dicen que esta leyenda se formó por la animadversión de los conquistados por sus opresores, este ente sigue causando miedo en los corazones de los pobladores del campo, surgiendo de vez en cuando en reuniones al pie de una fogata una anécdota que le pasó al amigo de un amigo, que cuentan desapareció de repente para más adelante ser encontrado a un lado del camino, sin vida y quedando de él solo piel y huesos. Muchas de las leyendas que solemos escuchar son basadas en hechos concretos que al transmitirse de boca en boca mutan en algo extraordinario. Sin embargo, no dejan de contener una valiosa información sobre una tragedia sufrida por un desafortunado. No sé ustedes, pero en lo que a mí respecta, no tengo deseo alguno de comprobar si esto es un mito o una terrorífica realidad. Si te ha gustado mi relato, no dudes en suscribirte y darle like al video. Eso me animaría bastante. Esto fue El Escribano.